There'd be nothing left. So what we'll do We're gonna is throw it on the low board, or we're just gonna drive it out. two of them, 250 and then 2600, hook them up, haul them in. Durante más de una década, Tony Beats ha sido conocido como una de las figuras más constantes y respetadas de Gold Rush. Popularmente reconocido por su enfoque audaz en la minería, su comunicación directa y sus fuertes valores familiares, construyó un legado que lo convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos. Sin embargo, en las últimas temporadas se han notado cambios que han preocupado a los seguidores del programa. La especulación se esparció rápidamente entre la comunidad de Gold Rush, y tras semanas de silencio, Tony finalmente abordó la situación. Lo que reveló confirmó lo que muchos temían, marcando un momento importante en su historia. We're gonna run 2 more plants over there, which should bring us well on our way to 9,000 ounces this season. De Holanda al Yukon. Tony Beats dejó los Países Bajos en sus primeros años de los 20 con un claro deseo de construir un futuro mejor. La vida en Widenese le había enseñado a trabajar duro, pero sabía que quedarse allí limitaría sus oportunidades. Canadá, por otro lado, ofrecía espacio, recursos y la oportunidad de comenzar de nuevo. Con poco más que determinación y la disposición de trabajar, decidió valientemente dejar su país natal y comenzar un nuevo capítulo de su vida en el extranjero. Tony ha señalado a menudo cómo su llegada a Canadá lo enfrentó a un entorno completamente diferente al que estaba acostumbrado. El idioma, la cultura y el estilo de vida le eran desconocidos, y adaptarse no fue fácil. Aún así, comenzó su nueva vida tomando diversos trabajos físicos, incluyendo trabajos en la construcción y en granjas. Estos empleos lo ayudaron a establecerse y le dieron una forma de mantenerse mientras decidía su próximo paso. Tony dijo: "La vida en Canadá fue difícil al principio, pero nunca he sido del tipo que se rinde". Después de un tiempo, Tony se mudó al norte de Canadá, al Yukon, una región conocida por su historia minera y sus condiciones duras. Esta decisión marcó el comienzo de un punto de inflexión en su vida. El Yukon no era para los débiles de corazón, ya que era un área que requería resistencia, paciencia y la capacidad de manejar desafíos físicos y ambientales. Muchas personas que intentaron dedicarse a la minería allí se rindieron rápidamente, pero Tony vio una oportunidad donde otros solo veían dificultad. Así que empezó a trabajar para otros mineros, utilizando esa experiencia para aprender el oficio de primera mano. Para alguien nuevo en todo esto, era evidente que esos primeros años no fueron glamorosos. Trabajar como minero es intenso, pero el salario es modesto y las condiciones de vida están lejos de ser cómodas. Sin embargo, Tony estaba dispuesto a entender la industria desde sus bases. Poco a poco, desarrolló una comprensión clara de cómo funcionaban las operaciones mineras, desde manejar equipos hasta liderar equipos en áreas remotas. Con el tiempo, la reputación de Tony en el Yukon creció, ya que era conocido por ser confiable, trabajador y directo. Mientras otros dudaban en sus decisiones, él tomaba decisiones prácticas que lo ayudaban a avanzar. Su mudanza de Holanda al Yukon no fue solo un cambio de ubicación, fue el primer paso significativo para convertirse en uno de los mineros más reconocidos de la minería moderna de oro. Convertirse en una leyenda de Gold Rush. El ascenso a la fama de Tony Beats ocurrió años después de haber pasado tiempo trabajando para otros mineros en el Yukon, hasta que eventualmente ahorró suficiente dinero y adquirió suficiente experiencia para operar su propia mina. Este fue un punto de inflexión importante en su carrera, porque pasó de ser un trabajador en una concesión ajena a ser la persona a cargo que tomaría las decisiones que determinan el éxito o el fracaso. Fue un desafío, pero Tony había pasado años construyendo una base sólida. Gracias a sus años de trabajo práctico, esa experiencia lo diferenciaba de los demás. En las primeras etapas de la gestión de su empresa minera, Tony señaló que se enfocaba en la eficiencia y los resultados, porque sabía cómo sacar lo mejor de su equipo y no tenía miedo de tomar decisiones arriesgadas. Mientras otros dudaban, Tony asumía riesgos que a menudo daban frutos, todo gracias a su capacidad de adaptarse a los distintos desafíos. Su manera directa de gestionar a las personas le ganó respeto en la comunidad minera. Su operación creció poco a poco, al igual que su reputación como un minero que cumplía con resultados. Su vida cambió significativamente cuando el Discovery Channel lanzó Gold Rush, una serie de telerrealidad que sigue a mineros que buscan oro en el Yukon y Alaska. La primera aparición de Tony en el programa fue en su segunda temporada, cuando trabajaba con el equipo de los Hoffman. Su enfoque sin rodeos y su evidente experiencia en la minería destacaron de inmediato.
No pasó mucho tiempo antes de que los espectadores notaran su personalidad y habilidades, y pronto se convirtió en una de las figuras más comentadas del programa. A medida que pasaban las temporadas, Tony se fue convirtiendo en una figura central del programa, y a diferencia de algunos mineros que dependían en gran medida de la suerte, Tony se enfocaba en la planificación, la estructura y la expansión de sus operaciones. Uno de los momentos más memorables del programa ocurrió cuando decidió restaurar y usar una dragadora antigua, una pieza de maquinaria minera de otra época. Muchas personas, incluidos los espectadores, pensaron que era un proyecto arriesgado e irrealista, pero Tony siguió adelante y logró que funcionara. Este movimiento lo distinguió de otros mineros y reforzó su imagen como alguien que piensa en grande y actúa con decisión. Su personalidad autoritaria, su fuerte ética de trabajo y su disposición a desafiar a los demás lo hicieron respetado, y a veces temido, dentro y fuera del programa. No le interesaba actuar para las cámaras. Lo que los espectadores veían en pantalla era exactamente quién él era. Un minero trabajador y decidido que construyó su éxito a base de años de esfuerzo honesto. Con el tiempo, Tony Veets se convirtió en más que solo otro minero en Gold Rush. Se convirtió en un símbolo de experiencia, liderazgo y perseverancia en una de las industrias más exigentes del mundo. Encontrando oro. Desde la infancia, era evidente que Veets era un hombre destinado a grandes cosas. Su pasión y su capacidad para mantenerse enfocado en sus metas eran cualidades que pocas personas de su edad lograban tener. Mientras los demás se interesaban más en deportes y juegos, él quería triunfar como agricultor. La agricultura era un trabajo duro, pero a Veets no le importaba. De hecho, realmente lo disfrutaba. Siempre sentía una satisfacción especial al dedicarle horas a un proyecto y finalmente ver resultados. Incluso cuando su cuerpo estaba agotado, había una sensación de paz al saber que había dado lo mejor de sí. Su padre era agricultor, y cuando no estaba en casa, era responsabilidad de Veets asegurarse de que la granja siguiera funcionando sin problemas en su ausencia. Para Veets, estos momentos de responsabilidad jugaron un papel importante en formarlo en el hombre que hoy conocemos y respetamos. Su perseverancia y fuerte determinación lo convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos. Su lugar en Gold Rush no le fue regalado. Se lo ganó con trabajo duro, resistencia y una voluntad de hierro. Un deseo de sobrevivir y encontrar valor incluso en la tierra, sin importar las condiciones o los costos que enfrentara. Su pasión por el éxito y por establecer un legado es algo que muchas personas admiran, y algunos incluso envidian. Siempre ha puesto el corazón en lo que hace, asegurándose de obtener resultados. Se negó a dejar que las circunstancias o los desafíos lo detuvieran en su camino hacia el éxito. Esa actitud se hizo evidente cuando su padre sufrió un accidente y quedó imposibilitado para cuidar la granja. La carga de todas las labores recayó sobre sus hombros. Al estar a cargo, era responsable de todas las operaciones agrícolas y de asegurarse de que hombres el doble de su edad hicieran su trabajo correctamente. Fue allí donde aprendió a mantener la calma incluso cuando las cosas no salían como quería, y a encontrar otra ruta. Su tiempo en la granja le ayudó a desarrollar habilidades esenciales para la vida que eventualmente le servirían en la industria minera. Con el paso de los años, fue ganando más confianza en sí mismo. Sin embargo, junto con esa confianza, creció también su sed de aventura, una vida más allá de la agricultura. Quería hacerse un hombre, y no se veía terminando como un simple agricultor, como su padre. En el camino conoció a Minnie, una mujer con pasiones similares. Al igual que él, ella también sentía que había más en la vida que cultivar en los Países Bajos. Cuando Veets la miraba, no solo veía a una esposa, sino también a una socia de negocios. Por encima de todo, ella creía en sus sueños de triunfar en grande. Por más increíble que pudiera parecer en ese entonces, ella se convirtió en su esposa y decidieron mudarse a Canadá en 1980. Encontrar trabajo en Canadá fue todo un desafío y solo contaban con su experiencia agrícola. Como no tenían otra opción, Veets tuvo que apoyarse en sus habilidades previas para salir adelante. Comenzó a trabajar en una granja lechera cerca de Salmon Arm, ordeñando vacas. Después de unos meses, escuchó rumores de que los buscadores de oro en Yukon estaban ganando más de $1,000. Ese rumor encendió algo en su interior. Se sintió curioso por toda la aventura. Compró un boleto de avión a Viteorse para ver si los rumores eran ciertos. Al llegar, le informaron que había llegado demasiado temprano en la temporada para conseguir trabajo en la minería de oro. Sin embargo,
Lo que vio allí dejó una fuerte impresión en él y cambió su vida para siempre. Fue en Vite-Orse donde Vitz decidió que sería minero de oro sin importar lo que le costara. Aunque no tenía mucho dinero ni experiencia en la minería, tenía un corazón encendido por el deseo y la pasión de encontrar oro. El acto de la minería lo fascinaba. Ver hacia lo profundo de la tierra, donde las personas caminan a diario, y encontrar tesoros que nunca imaginaron le parecía increíble. Personas podrían haber caminado por esos lugares miles de veces sin saber que estaban pisando oro. Era realmente un fenómeno asombroso para él, y sentía que, comparado con limpiar establos de vacas, cavar en la tierra para encontrar piedras preciosas no era ningún problema. Como había llegado temprano en la temporada y no pudo conseguir trabajo, tuvo que regresar a la granja lechera donde trabajaba. Una semilla había sido plantada en su corazón y había nacido una nueva pasión. Con el tiempo, se sintió inquieto con su vida en la granja y se fue a Alberta, donde consiguió un trabajo en una compañía petrolera. Si no podía extraer oro, entonces perforaría en busca de petróleo. Aunque ambos trabajos tenían el mismo concepto, Vitz se encontraba soñando despierto sobre cómo habría sido su vida como buscador de oro. Incapaz de renunciar a sus sueños, continuó buscando empleos en la minería mientras aún conservaba su trabajo en la compañía petrolera. Entonces, la dama Fortuna le sonrió y recibió una llamada informándole de una vacante como minero en Yukon. Supo que era su momento de avanzar hacia cosas más grandes, y desde entonces, nunca miró atrás. Su espíritu tenaz y mente enfocada se negaron a rendirse una vez que descubrió lo que quería hacer. Simplemente se rehusó a dejar que el destino decidiera su camino por él. Si lo hubiera hecho, todavía sería un agricultor en los Países Bajos y probablemente nunca habría alcanzado el éxito. Sin embargo, su pasión lo llevó por un nuevo camino, uno que lo convertiría en una figura internacional reconocida en todo el mundo. En lugar de resignarse y aceptar lo que la vida le ofrecía, eligió luchar por sus propios sueños, negándose a rendirse incluso cuando parecía que avanzar era una causa perdida. Sabía lo que quería hacer con su vida y lo persiguió, alcanzando la grandeza a pesar de las dificultades. No permitió que nada lo distrajera de su objetivo y siguió adelante hasta convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Dio todo de sí en su trabajo y no se dejó desanimar por las circunstancias que lo rodeaban. Trabajó duro y se aseguró de que, cuando terminara, la gente supiera que había sido uno de los mejores mineros de todos los tiempos. No rehuyó el trabajo duro y fue paciente, incluso cuando las cosas no iban a su favor en ese momento. En lugar de eso, prestó atención a otras cosas, asegurándose de no quedarse nunca ocioso. Siguió contribuyendo a su sociedad y cumpliendo con las expectativas de quienes lo rodeaban, sin importar lo que pensaran de él y de su origen. Viviendo en tiempos dorados. El primer oro del Indian River, comenzando con la draga. Su determinación y entusiasmo por la minería fueron lo que lo llevaron a uno de los programas de televisión más grandes del mundo, Gold Rush. Su tiempo en el programa ayudó a arrojar más luz sobre la personalidad de Tony Vitz. Apareció por primera vez en la segunda temporada, en 2011. En ese momento, sus apariciones eran breves y no había mucha información sobre su vida como minero. Durante su debut, ya era un jefe minero con su propia compañía minera. Se le conocía por ser directo y algo intimidante. En 2011, aún no era un miembro principal del elenco, sino alguien que ofrecía consejos y equipo a los Huffmans y ocasionalmente a otros mineros. Con su profundo conocimiento sobre minería y maquinaria, se convirtió en alguien a quien acudir cuando necesitabas consejos prácticos sobre cómo facilitar la minería. En ese entonces, prefería trabajar tras bambalinas y ya había tenido éxito en la minería. Sin embargo, su ascenso a la fama ocurrió en la cuarta temporada, que se emitió en 2013. Parker Schnabel, una de las estrellas principales del programa, se acercó a Vitz para arrendarle su concesión en Skinner Creek. Vitz aceptó con la condición de que Parker le pagara el 15% de todo el oro que extrajera. Esa fue una de las mejores decisiones que jamás tomó. En esa temporada, Vitz recibió aproximadamente 800 onzas de oro en regalías, que sumaron casi $1 millón. Fue el punto de partida de una carrera minera exitosa para Vitz. Sin cavar él mismo, Vitz literalmente encontró oro. Mientras otros podrían emocionarse al ver $1 millón, Vitz decidió pensar en grande. Tomó todo ese dinero y compró una draga de 75 años de antigüedad. Planeaba restaurar la draga y comenzar la minería de oro a gran escala con ella. Muchas personas estaban inseguras al respecto,
Las dragas habían estado fuera de servicio en la industria minera durante un tiempo, y arreglar una requería una cantidad significativa de tiempo y recursos. Todo esto ocurrió en la quinta temporada, que se emitió en 2014. Fue también en este episodio cuando hizo una aparición oficial como uno de los miembros principales del elenco de Gold Rush. Esta aparición lo mostró enfrentándose a los desafíos de poner en marcha su draga para actividades mineras. Muchas personas lo consideraron una pérdida de tiempo y recursos, pero él no se dejó disuadir. Aunque ganó un poco menos que en temporadas anteriores, no se desanimó. Continuó invirtiendo esfuerzo, tiempo y dinero en su proyecto de la draga. Fue en la sexta temporada cuando encontró oro. Logró completar el proyecto de la draga, lo que impulsó sus esfuerzos mineros. En esa temporada, extrajo alrededor de 3.370 onzas de oro. Esto representó $4 millones al venderse. Fue entonces cuando se consolidó su título como el vikingo del Klondike. A partir de ahí, compró otras dragas dañadas, y cuando terminó de arreglarlas, su salario aumentó constantemente. En la minería de oro, las dragas son como fábricas flotantes de oro. Extraen grava y sedimentos del fondo de antiguos lechos de ríos. La grava se lava luego con agua, y pasa por canales con barras metálicas y esteras. El oro, al ser pesado, se asienta y queda atrapado en estas barras metálicas, mientras que los materiales más ligeros son arrastrados por detrás como desechos. No solo era eficaz esta máquina, sino que también ahorraba tiempo y requería menos personas para operarla. También estaba el hecho de que podía procesar grandes cantidades de sedimentos y grava en un solo día, más rápido que cualquier ser humano. Además, podía funcionar muchas horas al día sin necesidad de detenerse para descansar. En el programa, una y otra vez, demostró ser un hombre que constantemente se esforzaba por ser el mejor, sin importar sus circunstancias. Muchas personas le temían por su enfoque intenso cuando se proponía algo. No había forma de hacerlo cambiar de opinión cuando se trataba de la minería, a menos que tuvieras una muy buena razón. No era alguien que se quedara al margen viendo a otros triunfar. Tony Veets era un hombre que dedicaba toda su energía a ganar y a ser el mejor. Muchas personas consideran que esta devoción es un poco extrema, pero para quienes conocen a Veets, así es él. Ha demostrado su progreso intelectual en todos los aspectos relacionados con la minería de oro y puede ser muy difícil de complacer. Su honestidad directa puede ser demasiado para algunos, pero es un hombre que trabaja con hechos. No anda con rodeos y no le importa si a alguien le duelen sus palabras. Su único objetivo y misión es ser uno de los mineros de oro más exitosos que alguien haya visto. Su uso del lenguaje colorido y su incapacidad para endulzar la verdad pueden resultar ofensivos para algunos. Aún así, quienes comprenden la riqueza de conocimientos y experiencia que posee, reconocen el valor que ofrece. Puede que no sea el más amigable, pero sin duda es la persona a la que acudir cuando tienes un problema en la minería. Su actitud directa y su personalidad fuerte fueron atributos que le valieron la reputación de ser el rey del Klondike. A medida que avanzaban los episodios, se hizo evidente que cuando se trata de distribución del trabajo y trabajar con inteligencia, Veets era el hombre indicado. Su idea de reparar los trineos no solo le ahorró tiempo y recursos a largo plazo, sino que también le aseguró obtener la mayor cantidad de oro en el menor tiempo posible. En lugar de relajarse al ver el éxito, sigue trabajando duro. De forma constante y segura, ha estado construyendo un imperio, consolidándose como una figura prominente en el mundo de la minería de oro. Es un trabajo arduo y más de 12 horas al día en las minas, pero a Veets le encanta su trabajo. Su meta es vivir su sueño y ser el mejor en el negocio. No se relaja y tampoco permite que sus empleados lo hagan. Es lo que algunos calificarían de estricto y exige al máximo para poder ser el número uno en su campo. Se ha establecido como un hombre que no acepta tonterías y no tolera ninguna forma de pereza o indisciplina entre su equipo. No tiene miedo de expresar su opinión ni mostrar su descontento cuando las cosas no salen como se planean. Dice las cosas como son y espera que se hagan como él quiere que se hagan. Hoy en día, Veets es dueño de una de las minas de oro privadas más grandes en Paradise Hill. Su camino hacia la cima ha estado lleno de largas jornadas de trabajo durante los 7 meses que dura la temporada de minería de oro. No todo es diversión y juegos, pero el sentido de satisfacción al final de un largo día de trabajo vale la pena para Veets. Sigue adelante, esforzándose por convertirse en el maestro supremo en cuanto a obtención de oro. Su intención es establecerse como el mejor minero de oro en su territorio. Llueva o truene, no tiene ninguna intención de rendirse.
A pesar de los obstáculos que pueda enfrentar, se niega a permitir que algo o alguien se interponga en el camino hacia su sueño. En lo que respecta a su tiempo en el programa, ha acumulado una impresionante suma de más de $40 millones en ganancias desde su aparición principal en la temporada 4. Se puede decir con seguridad que ha encontrado la manera de hacer que la Tierra sea rentable para él. Tony Betts, la estrella abusiva de la fiebre del oro. La reacción ambiental no fue la única controversia de la que se acusó a Tony Betts. Desde el momento en que se unió al programa, su carácter dominante hizo que rápidamente fuera considerado un abusón, especialmente por su constante intento de intimidar a su rival minero, Parker Schnabel. Los dos hombres chocaban frecuentemente en la fiebre del oro, principalmente por la tierra que compartían. Desde el principio, Tony y Parker tuvieron una relación hostil. Esta tensión pudo haberse originado en el hecho de que Parker Schnabel era joven e inexperto, ya que había tomado el control de la mina Big Nugget tras la muerte de su abuelo. Para Tony, eso hacía que Parker pareciera un blanco fácil. Como veterano con años de experiencia y ventaja, Tony parecía creer que tenía todo el derecho de presionar al joven como quisiera. Al principio, Parker se acercó a Tony con la esperanza de lograr un trato justo. Lograron llegar a un acuerdo sobre el uso compartido de la tierra, pero los términos favorecían en gran medida a Tony. El trato requería que Parker pagara altos royalties y cumpliera condiciones estrictas que ponían presión financiera sobre su operación. Parker luchaba por mantenerse al día con las exigencias de Tony, lo que solo daba a Tony más razones para imponer su autoridad. El contrato empeoraba la situación, ya que le daba todo el poder a Tony en la relación, y Tony Betts lo usó para hacer que Parker sufriera con exigencias inesperadas. Los espectadores vieron cómo Parker era empujado en pantalla mientras Tony disfrutaba abiertamente de hacerle la vida difícil al joven minero. Esa reputación de abusón revelaba el lado de Tony Betts del que los productores habían sido advertidos a través de cartas anónimas mucho antes. Según una de las advertencias, Tony fue descrito como un hombre que amaba el control, que exigía que todos se sometieran a su voluntad, que odiaba compartir y que siempre quería quedarse con todo para sí mismo. Esas palabras se hicieron realidad en temporadas posteriores. En la cuarta temporada, Tony sorprendió a todos cuando usó su autoridad para cerrar por completo la operación de Parker Schnabel por una supuesta violación de contrato. Se negó a guiar a Parker o a mostrar paciencia ante su incapacidad para cumplir. En lugar de eso, eligió ejercer su dominio, ya que despreciaba a quienes no seguían al pie de la letra los acuerdos. Los fanáticos criticaron la acción, diciendo que podría haber orientado a Parker en lugar de humillarlo. La tensión no terminó ahí. En la octava temporada, Tony volvió a ejercer su poder cerrando la planta de lavado de Parker después de que éste arrojara tierra sobre un terreno que le había alquilado a Tony. A través de estos enfrentamientos, la imagen de Tony como el abusón del programa solo se fortaleció. Lo que al principio se escribió como advertencias en cartas anónimas, ahora se mostraba claramente ante las cámaras, revelando el lado de Tony Betts que muchos espectadores llegaron a despreciar. Aunque otros seguían viendo el programa principalmente por el drama que generaba, Tony Betts disfrutaba de demostrar su poder en el programa, ya que a menudo tenía el control sobre sus rivales. Sin embargo, las cosas luego tomaron un nuevo rumbo para Parker Schnabel, quien finalmente se vengó de Betts tras años de ser tratado injustamente. Con el tiempo, Parker aprendió lo que significaba ser un líder y poco a poco se convirtió en uno de los mineros más productivos del programa. En la temporada 12, 11 años después de su debut, Parker Schnabel y su equipo se encontraron en una situación difícil tras decidir explotar cada centímetro de tierra dentro de su concesión. Iba a ser un trabajo agotador, que requería tiempo y esfuerzo, pero Parker estaba decidido a lograrlo. Mientras Parker y su equipo excavaban en la concesión, tenían que averiguar dónde tirar el exceso de tierra. Fue en ese momento cuando Parker tomó una decisión audaz. Comenzó a descargar montones de tierra en las tierras de Tony Betts. Al principio, esto pasó desapercibido porque Tony estaba ausente, ocupado con su propia operación de minería de oro. Pero cuando regresó y sorprendió a Parker y a su equipo en plena acción, se enfureció. Aún así, esta vez la situación era diferente. Un nuevo acuerdo entre los dos mineros había cambiado el equilibrio, dándole a Parker mucho más poder que antes. Por una vez, Tony Betts no podía imponer su voluntad, tuvo que soportarlo, así como Parker había soportado durante años las tácticas autoritarias de Tony. Desde entonces, Tony encontró formas de adaptarse y su trato hacia Parker cambió. Aunque la rivalidad seguía existiendo,
Ahora había un sentido de respeto mutuo entre los dos hombres, incluso si continuaban chocando. El programa siempre ha retratado a Tony Veets como despiadado, audaz, a menudo, el miembro más controvertido del elenco de Gold Rush. Pero esto dejaba al público preguntándose, ¿así era realmente Tony Veets o todo era actuación?